Buen día, doctor. Soy Núñez Palacios Ana Nicole y en esta oportunidad mi grupo y yo vamos a hablar acerca del Estado en su contenido político. Vamos a hablar acerca del Estado. Entendemos por Estado a la organización política y administrativa de una nación, la cual ha sido establecida por sus sociedades ejerciendo su soberanía, es decir, gobernarse de manera autónoma e independiente y gestionar su bien común dentro de un territorio determinado. Es preciso señalar que el Estado no solo regula la convivencia y el orden social, sino que también vela por los intereses de sus ciudadanos, tanto dentro del territorio como fuera de él. Además, el Estado, a través de sus instituciones y organismos, posee la facultad de establecer leyes, aplicar justicia, proteger a sus ciudadanos, organizar las actividades económicas y sociales y recaudar los recursos necesarios para su funcionamiento. Entendemos entonces que el Estado es la garantía de la cohesión social, ya que fomenta los valores, las normas y los objetivos compartidos que permiten a una comunidad desarrollarse en completa armonía. Tenemos también a los elementos del Estado, los cuales son el gobierno, la población, el territorio y la organización jurídica. El gobierno es el grupo de personas que jurídicamente organizadas asumen el poder en nombre del Estado para expresar y hacer cumplir su voluntad. Gobernar implica ejercer autoridad sobre un territorio determinado y la población que lo compone, estableciendo y aplicando normas para garantizar el orden público, siguiendo los lineamientos establecidos en la Constitución política del país. El siguiente elemento del Estado es la población, y es que es el conjunto de personas que componen al Estado y están bajo su autoridad política. Esta población cumple una doble función, ya que actúa como el soberano que origina y le da legitimidad al poder, y también como el pueblo que es gobernado y está sujeto a las políticas y a las decisiones que éste implementa. Luego tenemos al territorio. El territorio es el área geográficamente definida por fronteras, en donde una población se establece y organiza. Este territorio es fundamental para el Estado porque así organiza sus recursos y delimita su soberanía. Luego tenemos a la organización jurídica, que es el conjunto de normas y regulaciones que rigen dentro de una sociedad. Estas normas establecen cómo debe funcionar la convivencia y qué derechos y responsabilidades se le atribuyen al Estado y a los ciudadanos. Anteriormente hemos visto lo que son el Estado, su concepto y algunos elementos importantes. Ahora hablaremos de lo que son las formas de Estado y formas de gobierno. Las formas de Estado las podemos definir de una manera mucho más sencilla, que es la organización y la estructura del poder en un determinado territorio. Entre las formas de Estado tenemos el Estado unitario, que es el cual en un solo jefe, una sola persona. Este se encarga de tomar las decisiones políticas de manera que todas las leyes sean las mismas para un determinado territorio. Por otro lado tenemos el Estado federal, que mayormente pondríamos de ejemplo a Estados Unidos porque este es un claro ejemplo de lo que es un Estado federal. Es un estado en donde el poder se divide en partes más pequeñas, haciendo que las regiones sean sean autónomas, tengan sus propias leyes y sus propias costumbres, pero siempre respetando lo que es el poder central, la Constitución y esto. Pero son mucho más autónomos e independientes. Después tenemos el Estado confederal, que es un Estado unido, pero que también tiene independencia y son autónomos en cuanto a sus leyes y sus costumbres, pero que a veces se unen para lo que son asuntos políticos y temas a tratar.
pero siempre respetan lo que es, como dije, su independencia. Después tenemos a las formas de gobierno, en las que mencionaré, por ejemplo, la monarquía, que es la que mayormente se da en Europa, en donde un monarca es el que gobierna, el que maneja todo el poder, y esto va de una cuestión hereditaria. Después tenemos a lo que es la república democrática, en donde somos nosotros quienes mediante de un voto elegimos a nuestros representantes, aquellos que queremos que tomen las decisiones políticas al mundo, o sea, que nos representen en voz al mundo. Entonces después tenemos a lo que es la dictadura, que es cuando un grupo o una persona da como, mayormente se da mediante un golpe de estado, donde ellos toman el poder por medio de la fuerza, y lo que causan es una opresión del pueblo, ya que vulneran derechos y manipulan los medios de comunicación, y nosotros como ciudadanos nos sentimos bastante oprimidos y vulnerados, porque no se respetan ni los derechos ni no se respeta nada, solo velan por sus propios intereses. El Estado, una institución fundamental en las sociedades modernas. Muy buenas noches, profesor. Yo soy Abigail Cruz y para continuar con la exposición de mi grupo voy a hablarles acerca de lo que es el Estado peruano. Para empezar, el Estado peruano es la entidad que se hace responsable de ejercer la autoridad gubernamental en la República, conforme a lo que se establece en la Constitución Política del Perú. Tiene como finalidad proteger a la persona, asegurar su cumplimiento en sus derechos y deberes, así como salvaguardar su dignidad, sin excepción alguna. De esta forma está ejerciendo su autoridad con las restricciones y responsabilidades definidas por la misma Constitución y el marco legal correspondiente. Este Estado peruano se estructura bajo el principio de la separación de poderes, lo cual impide que el poder se centre en una sola persona. Estos tres poderes son los siguientes. Empezamos por el Poder Ejecutivo, el cual es el organismo encargado de administrar el gobierno nacional y está orientado a servir los intereses de la nación y responsable de ejecutar las funciones gubernamentales del país. Estas entidades de la administración pública del Poder Ejecutivo se organizan y se integran de una forma o un sistema jerárquico, el cual abarca los siguientes instituciones. Principalmente el presidente de la República, que es la máxima autoridad, seguido del Consejo de Ministros y también la presidencia del Consejo de Ministros. Tenemos también los ministerios, los cuales actualmente el Perú cuenta con 18 de estos que abarcan diversas áreas de la administración pública. Por último, también tenemos los organismos públicos. Pasando al Poder Judicial, se puede decir que es la entidad que se hace responsable de impartir la justicia a través de sus órganos jerárquicos en cumplimiento de lo que se establece en la Constitución Política y las leyes. Este está conformado por órganos jurisdiccionales como son la Corte Suprema de Justicia y otras cortes, así como también los juzgados, los cuales administran la justicia en nombre de la nación. Podemos mencionar en este aspecto que también las autoridades de las comunidades campesinas, así como las nativas, con el respaldo de las rondas campesinas, pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, conforme al derecho consuetudinario, pero siempre y cuando no se vulneren los derechos fundamentales de las personas. Por último, tenemos el Poder Legislativo, el cual es el órgano político que está bajo la responsabilidad del Congreso de la República, en donde actualmente está constituido por 130 congresistas o padres de la patria que integran una sola Cámara y son elegidos de forma democrática y para dar un mandato de 5 años. Este se encarga de debatir y también aprobar reformas de la Constitución, así como leyes, resoluciones legislativas. Además, tiene que interpretarlas, modificarlas o también derogarlas, de acuerdo con los procedimientos que se establecen en la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Congreso de la República. Para mencionar un punto importante aquí, podemos hablar acerca de los requisitos que se necesitan para poder ser congresista, los cuales incluyen, primero que nada, ser peruano de nacimiento, tener al menos 25 años de edad cuando se postula a este cargo y contar con el derecho al sufragio. Muy buenos días.
días, profesor Chong. Quien les habla en este caso es el alumno Sebastián Panduro Sarmiento, y el día de hoy les voy a hablar en este caso sobre los órganos constitucionalmente autónomos. Tenemos que comenzar con la Constitución del Perú. Esta, en su esfuerzo por salvaguardar el Estado de Derecho y garantizar la eficiencia de la ejecución de funciones claves, ha creado un conjunto, una serie de órganos constitucionalmente autónomos. Estos organismos establecidos por la que es la Constitución cumplen tareas específicas y gozan de una independencia frente a los tres poderes del Estado: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Además, esta autonomía les permite operar sin influencias políticas directas, preservando su objetividad y compromiso con el bien común. Ver un poco más esto y esta palabrita, ¿no? de órganos constitucionalmente autónomos. Imaginemos en este caso que un plato hay un huevo frito, plátano frito, y en otro plátano hay una simple pera. Pregunta: ¿cuál de estos dos platos representa un órgano constitucionalmente autónomo? La pera. ¿Por qué? Porque la pera no necesita ningún ingrediente, es algo independiente para el consumo humano, ya está lista para el consumo humano, no necesita ni que la frías ni que nada de eso. O sea, ya forma de digamos, interpretar en este caso los órganos constitucionalmente autónomos. Ahora sí pasaré a explicar 10 órganos constitucionalmente autónomos del Perú que hemos destacado con nuestro grupo. Como punto número 1 tenemos el Banco Central de Reserva del Perú, el BCRP. En el artículo 84 de la Constitución Política del Perú nos dice que es una institución autónoma del Estado con la finalidad principal de preservar la estabilidad monetaria. Señala además que el BCRP regula la cantidad de dinero en circulación, administra las reservas internacionales, y vela por la estabilidad del sistema financiero. Punto número 2, tenemos la Contraloría General de la República. En el artículo 159 de la Constitución Política del Perú, la Contraloría General de la República es conocida como el organismo encargado de ejercer el control posterior, previo y preventivo, y ejercer el control posterior de fiscalización de legalidad de la ejecución de los actos y recursos del sector público. La Contraloría tiene autonomía funcional y administrativa. Defensoría del Pueblo. Punto número 3. Artículo 161 de la Constitución Política del Perú. La Defensoría del Pueblo es un órgano autónomo encargado de la promoción, defensa y protección de los derechos de los ciudadanos, ¿no? En este caso de las personas, ante los órganos del Estado, las autoridades administrativas y las particulares. Oficina Nacional de Procesos Electorales, la ONPE. En el artículo 179 de la Constitución Política del Perú nos dice que es un organismo autónomo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales, referendos y otras consultas populares, así como supervisar la organización interna de los partidos políticos. Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, en este caso la RENIEC. En el artículo 2 de la Ley 26.497, el Registro Nacional de Independencia y Estado Civil, el RENIEC, es la entidad encargada de organizar y mantener el registro único de identidad de las personas naturales y inscribir los hechos y actos relativos a su capacidad y estado civil. Esto para permitir un manejo integral y eficaz de la información. Bueno, ahora sí hablaremos de lo que es el punto número 6, el Tribunal Constitucional, el TSE. En este caso, en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Constitucional, nos dice que es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Es autónomo e independiente de los demás órganos constitucionales. Se encuentra sometido solo a la Constitución y a su ley orgánica, ¿no? Además nos dice que el Tribunal Constitucional tiene como sede la ciudad de Arequipa. Sin embargo, por un acuerdo de mayoritario de los miembros, puede irse a otro lugar de la República.
La Superintendencia de Vacas y Seguros AFP, la SBS. En la ley 26.702, la SBS nos dicen que es una institución de derecho público cuya autonomía funcional está recogida por la Constitución Política del Perú, encargado de la regulación y la supervisión de los sistemas financieros de seguros privados y pensiones y comparativo de ahorro y crédito, así como de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamientos del terrorismo. Junta Nacional de Justicia, la JNJ. En este caso, en el artículo 164 de la Constitución Política del Perú, dice que son funciones de la Junta Nacional de Justicia nombrar, previo concurso de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles. Número 9, tenemos la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, en este caso la SUNEDU. En este caso recordábamos lo que vimos en el primer ciclo de la universidad, ¿no? En el artículo 13 de la ley universitaria dice que la SUNEDU es responsable del licenciamiento para el servicio educativo superior universitario, entendiéndose el licenciamiento como el procedimiento que tiene como objetivo verificar el cumplimiento de condiciones básicas para ofrecer la calidad de un estudio educativo superior y autorizar su funcionamiento. Ya acabando, hablamos de la Autoridad Nacional de Civil, en este caso el Servio, ¿no? Es la ley Servio 3057, ¿no? Si no me recuerdo, dice que es la Autoridad Nacional del Servicio Civil, tiene como finalidad establecer un régimen único y exclusivo para las personas que presentan servicios en las entidades públicas del Estado, así como de las que están encargadas de la gestión y del ejercicio de sus potestades. Muchas gracias. Ahora sí le paso a mi compañero Jason, quien les explicará el punto número 3 de este trabajo. Gracias. Hola, mi nombre es Jason Peñaciancas y les voy a hablar acerca de la participación ciudadana en asuntos públicos y políticos de nuestro país. ¿Pero qué es la participación ciudadana? Bueno, podemos entender a la participación ciudadana como el derecho y la oportunidad que tenemos los ciudadanos de poder involucrarnos directa o indirectamente en la toma de decisiones y acciones que afectan a nuestra sociedad y gobierno. Es necesario entender que la participación ciudadana va más allá del ejercicio de nuestro derecho al voto, sino que también es la capacidad de poder influir en la toma de decisiones, proponer leyes y realizar una fiscalización a la gestión pública que se está desarrollando. La participación ciudadana tiene una base constitucional que la podemos encontrar fundamentalmente en el artículo 2, inciso 17 de nuestra Constitución Política, también en el artículo 31, donde se nos presenta a la participación como un derecho y un deber que nosotros los ciudadanos es necesario nuestra intervención responsable en la política nacional. También lo podemos encontrar normado por la ley número 26.300, también conocida como la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, en la cual se presentan diferentes maneras de poder ejercer nuestra participación en asuntos públicos. Por ejemplo, aquí podemos encontrar el referéndum, la remoción o revocación de autoridades, la demanda de rendición de cuentas, el derecho a ser elegidos y el derecho al voto. ¿Pero qué es el referéndum? El referéndum es el derecho que tenemos todos los ciudadanos para poder pronunciarnos constitucionalmente en diferentes temas normativos. Por ejemplo, en las situaciones en las que puede proceder un referéndum es cuando se busca la reforma total o parcial de la Constitución, siempre y cuando se encuentre dentro del marco normativo que se estipula en el artículo 206 de esta misma. También se puede convocar a referéndum en caso de aprobación de leyes, normas regionales, de carácter general u ordenanzas municipales. Otras situaciones en las que se puede hacer uso del referéndum es también para la desaprobación de leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia que son dados por nuestros legisladores. Entre las limitaciones del referéndum es necesario recordar las disposiciones que se encuentran al final del artículo 32 de nuestra Constitución, donde se nos dice que no se puede someter a referéndum
la supresión de derechos fundamentales de la persona, tampoco normas que regulan el carácter tributario, ni los tratados internacionales que se encuentran en vigencia, y tampoco las normas que son referidas a la reorganización de las entidades del Estado. Además del referéndum, podemos encontrar la revocación de autoridades. ¿Qué nos permite este derecho? Este derecho nos permite a los ciudadanos poder destituir a las autoridades, tanto regionales como locales, si se considera que no se está realizando un cumplimiento adecuado con sus funciones. Aquí es necesario recordar que la Ley 26.300 presenta como requisitos la recolección del 25% de firmas de los ciudadanos de dicha jurisdicción para que esto pueda proceder. Además, esta ley nos agrega que no se puede destituir a un gobierno en el primer año de su mandato ni en el último de este mismo. Como un tercer mecanismo de participación podemos encontrar la demanda por rendición de cuenta, donde nosotros los ciudadanos podemos exigir a las diferentes autoridades que rindan sus cuentas pertenecientes a su tiempo de gestión, sobre todo lo que se encuentra relacionado con los que son del uso de los recursos públicos. Otra manera de poder ejercer nuestro derecho es a través de la capacidad de poder ser elegidos, siempre que se cumpla con lo que se encuentra expedido en nuestra Ley Orgánica de Elecciones, la famosa Ley 26.859, y también ejercer nuestro derecho al voto, que necesariamente tiene que ser de manera responsable para que de esta manera se pueda contribuir al desarrollo de nuestro país. Finalmente quiero hacer mención acerca de nuestra participación ciudadana mediante nuestros derechos a la pacífica manifestación, donde podemos utilizar nuestra capacidad de libre expresión que se nos brinda a través de nuestros derechos constitucionales. Los gobiernos locales son entidades políticas administrativas que ejercen autoridades sobre una ciudad, municipio, provincia o región específica. Su objetivo es proporcionar servicios públicos y gestionar los asuntos locales. Hemos tomado 3 puntos importantes como tipos regionales locales, que ahí está implicado las municipalidades, consejos municipales, ayuntamientos, alcaldías, gobiernos provinciales y regionales. Como segundo punto tenemos sus funciones. Sus funciones es servicios públicos, es brindar agua, luz, transporte, etc. Educación y salud, seguridad y emergencias, mantenimiento de infraestructura, etc. Y como tercer punto tenemos sus desafíos: el financiamiento y recursos, corrupción y falta de transparencia, desarrollo sostenible y medio ambiente, y seguridad y violencia. Por último, para hacerles un pequeño resumen de los gobiernos locales, disculpando la redundancia, los gobiernos locales en el Perú desempeñan un papel crucial en la que implementan políticas públicas y en la gestión de los asuntos locales. Hay 1.828 municipalidades en el país, las cuales están incluidas tanto provincias y distritos. Estos gobiernos tienen la responsabilidad de proporcionar servicios básicos como el agua, la electricidad, el transporte y la seguridad de la población. Buenas noches, doctor. Hoy les voy a hablar sobre los gobiernos regionales. Bueno, la función de los gobiernos regionales es diseñar y ejecutar proyectos a favor o en desarrollo de su región. En el Perú no solamente hay una región, sino que como el Perú consta de 24 departamentos y en cada departamento va a haber una región política. Pero en este caso en el Perú existen 26 gobiernos regionales, ya que Lima consta con 2 gobiernos regionales, que es Lima Metropolitana y Lima Provincias y la Provincia Constitucional del Callao, las cuales se rigen por la ley número
27.867, que es la ley de los gobiernos regionales. Dentro de su estructura de los gobiernos regionales, pues tenemos al gobernador regional, quien es el representante de cada región, y es elegido por los habitantes de cada región para dirigir la política pues de su región a la cual pertenece. Luego tenemos el Consejo Regional, que es el órgano encargado de legislar del gobierno, y encargado también de hacer normas y encargado de fiscalizar y de hacer cumplir esas normas. Y por último tenemos el Consejo de Coordinación Regional, integrado por los alcaldes de las provincias y los miembros de la sociedad civil. Se encarga de coordinar actividades en conjunto con las municipalidades. Tanto el gobierno regional también va a tener competencias. ¿Y cuáles van a ser esas competencias? Pues va a formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las municipalidades y la sociedad civil. Va a dirigir a los servidores públicos, promover planes y servicios de salud, y gestionar campañas de prevención de enfermedades y acerca de los desastres naturales. También va a cuidar los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental. Bueno, dentro de los gobiernos regionales también están las gerencias regionales. Estas gerencias, según la ley orgánica de los gobiernos regionales, deben estar constituidas por las siguientes gerencias. Tenemos a la Gerencia Regional del Desarrollo Económico. Esta se encarga de ejecutar funciones específicas en cuanto a lo que es la pesquería, la artesanía, las industrias, la minería, la energía, la agricultura. También tenemos a la Gerencia Regional del Desarrollo Social. Esta gerencia se encarga de ejercer funciones específicas regionales en cuanto a la salud, la vivienda, el trabajo, la tecnología, el empleo, los saneamientos, la microempresa, etc. También tenemos a la Gerencia Regional del Planeamiento del Presupuesto y acondicionamiento territorial. Esta gerencia ejerce funciones específicas sectoriales en materia de planificación, de presupuesto, de tributación. Y también tenemos la Gerencia Regional de los Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. Esta gerencia pues se encarga de ejecutar funciones específicas en materia a las áreas protegidas, el medio ambiente y la defensa civil. Y por último también tenemos a la Gerencia Regional de la Infraestructura. Esta gerencia se encarga de ejercer funciones específicas sectoriales en materia de transporte, comunicaciones, infraestructura y telecomunicaciones. Gracias. Gestión y políticas públicas. La política del Perú se caracteriza por ser una política democrática y representativa, con un sistema de gobierno presidencialista. El presidente, elegido por sufragio popular, actúa como el jefe de Estado y de gobierno. El Congreso unicameral tiene funciones legislativas, mientras que el Poder Judicial es autónomo. La estructura política está influenciada por la Constitución. Existen desafíos como la inestabilidad política y la corrupción. A lo largo de la historia republicana del Perú, la política ha estado marcada por tensiones entre ideologías, contrapuestas desde monárquicos y liberales hasta neoliberales y maoístas. La debilidad de los partidos ha permitido el surgimiento de liderazgos personalistas, mientras el Congreso está caracterizado por alianzas de interés. Aunque el Perú es un país con fuertes valores conservadores,
ha experimentado gobiernos de izquierda como el de Velasco Alvarado. Desde el neoliberalismo hay una tendencia liberal dominante en medios y política, enfrentando la oposición con terruqueos en regiones andinas. En la década de Alberto Fujimori, impuso una nueva constitución para enfrentar la crisis económica, usando medidas autoritarias que incluyeron el autogolpe del presidente. Este periodo consolidó el fujimorismo entre las clases populares y debilitó a la izquierda. La inestabilidad política persiste, con líderes y polarización extrema, ejemplificada en la disputa entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo en las elecciones. La participación política en Perú es formalmente inclusiva, pero enfrenta desafíos de efectividad y representatividad. Aunque OMPE y JNE garantizan elecciones transparentes, factores como las largas distancias afectan el acceso equitativo, especialmente en zonas rurales. El sistema de partidos es fragmentado y centrado en personalidades, lo que limita su representatividad y cohesión. Tenemos problemas públicos. Para abordar un problema público de manera eficaz, es importante delimitarlo social y geográficamente, y contar con una línea de base que evalúe la capacidad de gestión. Las intervenciones deben alinearse en el ciclo de gestión pública, comenzando con la comprensión de la situación social y estableciendo objetivos y programas de gobierno. Para mejorar la intervención pública del Perú, es esencial evaluar y considerar 3 tipos de brecha: brechas de resultados, brechas de servicios y brechas de infraestructura. Las brechas de resultados, estas se refieren a los cambios deseados en la población como mejora de vida o reducir la pobreza. Brechas de servicios involucran la disponibilidad y la calidad de los servicios públicos, esenciales y responder a las necesidades de la sociedad. Las brechas de infraestructura, estas son carencias físicas que limitan el acceso y la calidad de servicios básicos como salud y educación. Reflexiones sobre la gestión pública. Tenemos como un punto pues el desarrollo de las capacidades en los gobiernos locales y regionales. A pesar de contar con más recursos, es fundamental que esta capacidad crezca de manera selectiva y proporcional, con el apoyo del gobierno regional. Articulación entre niveles de gobierno. Se necesita pues una gestión coordinada y articulada entre los 3 gobiernos: el gobierno nacional, regional y local. Articulación entre niveles de gobierno. Se necesita una gestión coordinada y articulada entre los 3 niveles de gobierno, ya sea el nacional, el local y regional, con el fin pues de abordar los problemas transversales, ¿no? Como son la pobreza, la violencia, la salud, la seguridad ciudadana y la inseguridad alimenticia también. La coordinación interinstitucional, la coordinación interinstitucional y multisectorial es esencial, especialmente en el contexto de necesidades diferenciadas de las áreas urbanas y rurales. Desarrollo económico local. Los gobiernos regionales y locales deben asumir ese liderazgo. Desarrollo económico local. Los gobiernos regionales y locales no deben asumir lo que es ese liderazgo en el desarrollo tanto económico local, especialmente en áreas rurales, que enfrentan desafíos como el acceso a fertilizantes o el impacto de la inflación. Es crucial fomentar, la capacidad de gestión territorial y de producción en función de las características del mercado y la sociedad local. El desarrollo territorial debe adaptarse a las realidades locales, reconociendo las diferencias entre zonas urbanas, periurbanas y rurales. Las rurales requieren un soporte adecuado, mientras que las periurbanas y urbanas enfrentan desafíos de seguridad alimentaria y pobreza.
la que demanda políticas específicas y diferenciadas. Las mancomunidades regionales y municipales son claves para la integración territorial y la colaboración intergubernamental a través de estrategias comunitarias. Debe fomentar la participación afectiva de la sociedad, lo que también contribuye al control social y a la lucha contra la corrupción. Contra la corrupción es necesario comprometerse con la integridad de la gestión pública. Esto incluye la promoción de una cultura de responsabilidad donde tanto los gobiernos como la sociedad se involucren en la vigilancia y control social. En la actualidad, el presupuesto nacional se distribuye de forma tal que el 30% sea destinado a los gobiernos regionales y locales, representando así una importante discrecionalidad en el uso de los recursos. Desde hace ya muchos años en el Perú es muy común escuchar que los puestos públicos se logran obtener mediante la compra obviamente de dicho puesto. Una mentalidad que actualmente sigue latente y que muestra una preocupante carencia de valores éticos y por consecuencia una ausencia de un respeto y una identidad con la propia nación. Lamentablemente nuestra sociedad carece de una formación ética y en valores desde la propia educación primaria. Es menester que se entienda que dichos valores deben formarse desde la edad mínima, porque tal como dijo el filósofo inglés Clive Lewis, la educación sin valores solo hace al hombre un demonio más inteligente. Nos enfrentamos así a un sistema donde los que gobiernan toman decisiones malas, toman sin embargo decisiones que afectan a todos y a la vez estas decisiones malas y que afectan a todos no afectan a ellos, no sufren ellos las consecuencias y por eso no entienden las secuelas de un mal gobierno. Asimismo, nos hemos acostumbrado, como se había mencionado antes, a convivir día a día con actos de corrupción que no son sancionados. Actos de corrupción que no solo se ven en la política, sino que son parte y son, como ya se había dicho, aceptados en la misma sociedad peruana. Debemos recordar que la educación no solamente se elimina sobornos, implica principalmente y debe entenderse la corrupción como la búsqueda de beneficios individuales mediante la transgresión de la ley, es decir, pasar por encima de la ley en cualquier nivel, algo que es incorrecto, algo que debe ser criticado por la misma sociedad a través de la reflexión y de lo cual debemos ser conscientes primeramente. Debemos entender esto y entender también que la ética es el único camino para llevar hacia un verdadero desarrollo en el país, hacia un camino próspero, hacia un camino de prosperidad para los pobladores, no solamente de Lima, no solamente de Piura, sino en general de toda la nación. Bien, ya como última parte de esta exposición, cabe hacer una reflexión acerca de la corrupción en la historia del país. La corrupción que ha estado presente en diversas épocas, en diversas etapas de la historia, desde los inicios de la República. Nos ha acompañado desde la propia independencia del Perú y ha marcado significativamente la historia política y social del país. Una historia de 200 años de corrupción, de una creciente injusticia de la cual hemos sido indiferentes, hemos permanecido pasivos
no hemos afrontado como es debido esta realidad. No nos hemos detenido así a analizar lo bueno, lo justo, lo malo y lo injusto, y separar esas cosas en dos partes diferentes. Siendo así, y ya en esta última parte cabe mencionar que la corrupción es en sí un ciclo vicioso que en el Perú se ha mantenido por muchos años y que, si bien no ha sido constante, ha impactado de manera fatal a los intereses nacionales. Ha sido un obstáculo para el desarrollo y para el bienestar de la población peruana. De tal modo, si se quisiese un cambio, se necesita que la misma población entienda que es necesario dejar de lado la indiferencia, que es necesario que la sociedad en sí logre un despertar ético, un verdadero compromiso integral y un verdadero compromiso de mano de la justicia, entendiendo lo bueno, entendiendo lo justo, entendiendo que lo malo y lo injusto son parte de algo dañino, corrosivo, de algo que es un impedimento no solamente para los beneficios individuales, sino para la misma colectividad. Siendo así, queda reflexionar sobre nuestra situación, sobre cómo revertir la situación en el país. Una situación que actualmente debe pasar por los mismos profesionales, por los adultos, por aquellos que ya tienen experiencia, ya tienen años y conocen el tema, y que ellos deben inculcar a la nueva generación los valores necesarios. Debemos exigir transparencia, debemos rendir cuentas con las autoridades de manera justa, de manera imparcial. Debemos creer que un Perú sin corrupción es posible y que depende únicamente de la sociedad eliminar la corrupción, que no solamente está presente en la política, sino también en la educación, en la salud, en el deporte y en general en todos los ámbitos posibles. Asimismo, cabe resaltar que no solamente basta con sancionar y con imponer leyes anticorrupción, no es suficiente eso. Es necesario que exista una prevención a partir de la educación, primaria, secundaria, universitaria, y por qué no también impulsar una formación ética ya hasta a los mismos profesionales que están ejerciendo. Debemos educar una sociedad que entienda que los valores son necesarios para formar profesionales que trabajen definitivamente en pro a la nación. Debemos también priorizar una limpieza al sistema, una limpieza a aquellas entidades que no tengan presentes en sus carpetas, en sus escritorios, que cuenten con autoridades que no tengan valores y que no sean símbolos a admirar, y que más bien sean símbolos de hechos perversos, de hechos malvados, corruptos en general. Así pues, esto debe empezar desde las aulas, pero si bien empieza desde las aulas, debe continuarse después de estas y debe ser un tema a tratar siempre en la sociedad.
En este contexto, recordemos que los valores rigen patrones de actuación y que la corrupción se da de manera amena en personas que concentran el poder. Un fenómeno que ya en el ámbito histórico debemos recordar que los militares en los inicios de la República saquearon al país, que en la época del Guandong se despilfarraron el dinero recaudado en manos de la clase alta, en manos de los militares también. También se puede mencionar que la corrupción ha sido y es más dura que en cualquier otra época que actualmente. Una historia de corrupción que empieza desde la época de Fujimori. Una corrupción que suma el control de los medios, el desprestigio del poder legislativo, un poder legislativo que cabe mencionar simboliza actualmente la corrupción y es el sinónimo total del desprecio por parte de la misma población, la parte aborrecida actualmente del país. Y así una situación que después de Fujimori continuó con Toledo, con Alan García, continuó con Humala, con Kuczynski, y que en todos esos gobiernos se vio un abuso del poder